Un saludo para todos. En este video vamos a hablar sobre mi portafolio de inversión, en qué invierto. Les voy a contar algunas acciones que tengo aquí en Colombia. Y no se vayan, que al final del video les voy a contar una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué pasa si gana Petro? ¿Cómo nos protegemos? ¿En qué invertir? Así que suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios y los dejo con el video. Un saludo. En este video vamos a hablar un poquito sobre cómo está compuesto mi portafolio personal. Les quiero contar un poco cómo se compone mi portafolio hoy, en qué invierto. Pero además, pues para que no sea solamente el chisme, también que hablemos un poco de la evolución del portafolio y cómo con la edad y con el capital el perfil de riesgo y los portafolios van cambiando. Entonces les quiero contar un poquito cómo ha evolucionado mi portafolio en estos 18 años que llevo invirtiendo y por qué es importante analizar esto. Voy a este tema porque hace poco tuve una discusión con una persona que le gustan las criptos, con un crypto believer, y pues él me decía que él tenía el 80% de su portafolio en criptos, que por ahí peleaba con otro y me decía que tenía todo metido en criptos, que le había ido muy bien, que no sé qué. Luego uno se pone a analizar y son personas que están jóvenes, que están empezando, que tienen en bolsa $1.000, $5.000, y pues realmente cuando dicen todo mi portafolio, pues realmente son apuestas pequeñas que si pierden $1.000 o $5.000 tienen toda una vida para recuperarlo. Muy diferentes son los portafolios, por ejemplo, de los grandes gestores o incluso del mismo Elon Musk, que tiene exposición a criptos, donde invierten el 1%, el 2%, el 3% de su portafolio en criptos. Tampoco es que se la estén jugando. Entonces a veces uno se pone a discutir con gente sobre portafolios y no tiene ningún sentido porque realmente pueden ser muy distintos. Pueden tener más que uno, pueden tener menos que uno, pueden tener 20 años, 50 años. La edad importa, entonces es muy diferente. Les quería contar un poco, pues cuando yo empecé por allá del año 2003-2004, tomé la foto del 2005 cuando tenía un capital pues un poquito más relevante. Pues por allá en el año 2005 mi portafolio básicamente era un carro que tenía en ese momento, que básicamente era el 41% de mi portafolio, de mi capital, no tenía más, y el resto del dinero lo tenía metido en acciones en Colombia. Entonces era un portafolio, pues básicamente acciones, un carro, ese era mi patrimonio, en eso invertía en esa época. En la medida que el portafolio fue creciendo, llegó la crisis del 2009, yo veía en esa crisis una gran oportunidad de inversión, pues ya digamos tenía mucho más capital, llevaba 5 años invirtiendo, haciendo trading, ya tenía un capital trabajando, porque en esa época trabajaba y generaba ingresos del trabajo. Entonces ya para ese entonces yo veía una oportunidad muy grande, sobre todo en Estados Unidos. No la veía tan grande en Colombia, sino en Estados Unidos. Y para ese entonces casi el 75% de mis inversiones estaba en acciones en Estados Unidos. Año 2010, crisis del 2009, fue un momento pues que yo aproveché para comprar acciones afuera, seguía teniendo mi carrito y un porcentaje de acciones en Colombia. Ese era mi portafolio en el año 2010, aprovechando la crisis. Estuve muchos años en Estados Unidos, me fue muy bien en la crisis del 2009, podría decir que ahí empecé a crear un capital, realmente yo empecé a hacer dinero, digamos, no importante, pero sí ya dinero de inversión de portafolio en esa crisis me fue bastante bien. Para el año 2015 ya tenía un portafolio mucho más robusto. Y en ese año pues ocurrió la caída de las bolsas emergentes del petróleo de Colombia y en ese momento roté mi portafolio. Miren que aquí hice un cambio donde ya las acciones de Estados Unidos representaban un 16%, las acciones en Colombia un 64% y por esos años, por esa época, realicé mi primera inversión en el sector inmobiliario. Yo no invertía en propiedad raíz, no invertía en casas, apartamentos o lotes. Por allá en el año 2014-2015 hice mi primera inversión. Entonces para esa época pues ya tenía un carro, tenía una primera inversión en inmobiliario, acciones, Colombia 64 y Estados Unidos. De ahí pues pasaron muchas cosas y pues hoy por hoy mi portafolio personal está más o menos de esta manera. Es un portafolio donde está un 25% en inmobiliario, propiedad raíz, el 42% son acciones en Colombia, tengo un 8% en acciones en Estados Unidos, un 6% en dólar. Yo invierto en compañías del sector real que no están listadas en bolsa, tengo allí un 15% y otras inversiones, Ascenso, Tiva, todos esos fondos y alternativas que hay, pues ahí entre todo eso tengo más o menos un 4% del portafolio.
Entonces miren que es un portafolio diversificado. Sin embargo, cuando uno analiza este portafolio tiene un problema. Este portafolio tiene casi el 80% o más de exposición a Colombia. O sea, yo básicamente estoy apostando en Colombia. ¿Por qué? Porque creo que Colombia está muy barato, que hay una gran oportunidad, creo que las acciones están muy baratas, pues ya tengo mi propia casa, entonces el sector inmobiliario tiene un peso porque ahí está mi casa y un par de inversiones que también hago yo en vivienda, de las cuales he hablado un poco. Pero si uno mira, pues realmente si pasa algo con Colombia, pues estoy muy expuesto. Entonces, este portafolio pues básicamente tiene ese problema, tiene una gran exposición a Colombia y lo que les quería mostrar es cómo va evolucionando la forma de invertir de la gente con el tiempo. Vamos invirtiendo de maneras diferentes. Lo que muchos quieren saber es qué acciones tengo en Colombia. Seguramente ese es el chisme. Bueno, eso digamos no se los puedo contar aquí porque yo tengo un servicio por suscripción donde hacemos estudios del mercado, allí les cuento yo en qué invierto y justamente hoy, 29 de septiembre, pues les envié un informe contándoles en qué está, que estoy invertido en Colombia, cuáles son las acciones que tengo, cómo está conformado mi portafolio, eso hace parte del servicio, por eso no lo puedo compartir aquí. Si a alguien le interesa el servicio puede ir a arenaalfa.com, pero si les quiero compartir por lo menos un par de acciones que sí tengo dentro del portafolio. Hoy por hoy es mi portafolio, ya se los había comentado, pues mis principales posiciones es Ecopetrol, que vengo montado por allá desde los 2.200 pesos. También saben que tengo Grupo Sura, hay un video en el canal de Ecopetrol y hay un canal en el video de Grupo Sura, les invito a que los vean por qué. Y les voy a regalar otra en este video que también me gusta mucho, que es Terpel. Esas tres acciones hacen parte de mis principales inversiones en Colombia, Ecopetrol, Grupo Sura, Terpel. Allí, digamos, está en parte este 42% del capital que tengo en Colombia. Un tema muy importante y es, bueno, ¿y si gana Petro qué? ¿Por qué? Porque mi portafolio personalmente está muy expuesto a Colombia. Para mí, si gana Petro, creo que uno no debe llenarse de pánico inicialmente. Va a haber un pánico, la bolsa va a caer, el dólar se va a disparar, pero para que este personaje realmente pueda hacer medidas, pues eso va a tomar años. Entonces yo creo que va a haber momento de salir, va a haber momento de cubrirse. Eso sí, antes de elecciones hay que tener coberturas, no se puede estar todo apostado en bolsa en las elecciones, hay que tener cautela, en su momento se analizará. Pero pues hombre, en un triunfo de Petro, viendo las políticas de este tipo, de imprimir billetes, de acabar con la exploración petrolera, de casi que expropiar las pensiones, las empresas, de grabar a los 4.000 personas más ricas, todo este montón de medidas que él tiene, pues básicamente aquí en Argentina pues ya nos dieron la lección de qué pasa cuando gana un populista que promete imprimir billetes y acabar con las empresas privadas, expropiar y bueno, básicamente todo lo que promete la Argentina humana, la Colombia humana, básicamente pues el refugio es en dólares, le toca a uno sacar el dinero del país, por lo menos una buena parte, tener un plan B y en mi caso personal, que estoy tan expuesto a Colombia, si llegara a ganar un personaje de esos, de hecho, unos meses antes de elecciones empezaré a hacerlo, creo que uno tiene que cambiar la composición del portafolio. No puede estar 100%, 80% en Colombia. Mi estrategia inicialmente antes de elecciones va a ser migrar otro porcentaje a dólares. Creo que un 25% más o menos del portafolio tirarlo a dólares. Hoy está por los lados del 10%. Entonces podría llevarlo al 25, que ese sea el plan B, tener exposición al dólar, tener el dinero fuera resguardado de este señor. Si uno ve que las cosas se complican como una constituyente, algo delicado, pues ese 25 habrá que pasarlo eventualmente al 50 o al 100% para protegernos de este señor. Pero eso no hay que ser alarmistas, eso no va a pasar todavía, dejemos que las cosas sigan pasando, por ahora se sería como un plan B y sería como lo que yo tengo pensado hacer en mi portafolio eventualmente ante un desastre. Todavía tengo fe que la gente va a ser inteligente, no van a votar por este señor, eso sería el colapso de Colombia, el colapso de nuestra economía, el colapso de nuestra moneda, entonces todavía no hay que ser alarmistas, pero sí hay que tener un plan B y hay que estar preparado. Espero pues les sea de utilidad, ese es mi portafolio, se los quería compartir cómo está, cómo invierto yo, en este momento estoy muy apostado en Colombia porque le creo, pero como pudieron ver la evolución, a veces estoy más apostado en Estados Unidos, eso es relativo al ciclo que uno vaya viendo, pues hoy le creo al ciclo de emergentes, de commodity, le creo a Colombia, por eso estoy apostado aquí. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, cómo están sus portafolios, qué opinan. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.